Entonces comenzamos el programa y ya está con nosotros Adrián Revilla, él es gerente general de la Asociación Automotriz del Perú. Con él vamos a hablar sobre un proyecto que podría potenciar y mejorar aspectos que rutinariamente se han vuelto ya costumbres en las personas. Se nos vuelve un hábito ya el hecho de pasar horas dentro de un vehículo para poder trasladarnos de un destino a otro, el hecho de que los taxistas te dicen, señor, yo le cobro esto, pero el tramo es corto. Sí, pero me demoro en llegar 15 minutos, 20 minutos. Porque valgan verdades, en la ciudad de Trujillo, el taxi se cobra mucho más caro que en la ciudad de Lima. Si hablamos y lo medimos por distancia y tiempo, acá es mucho más caro. Acá por, digamos, 4 kilómetros, 5 kilómetros a veces, te cobran 9 soles. 9 soles. En Lima, por una distancia mucho más larga, te cobran 20 soles, pero son más kilómetros. O sea, el taxi es mucho más barato si lo analizamos desde ese punto de vista, pero el tema todo tiene que ver por el aspecto de poder tener unas vías de acceso descongestionadas, y eso lastimosamente no se ha previsto y se les ha ido de las manos a las municipalidades, al Ministerio de Transportes y al gobierno. Señor Adrián, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido a Chámbara Empresarial. Gracias, buenas noches, mucho gusto. Saludos. Don Adrián, lastimosamente la planificación y el desarrollo urbano, dentro de los cuales estaba también el tema de la transitabilidad vehicular y peatonal, parece que en los últimos años no han sido contemplados por nuestras autoridades. A ver, muchas de las ciudades de Perú son ciudades que se han construido casi sin ningún planeamiento. La ciudad de Lima, originalmente diseñada por los españoles, más o menos avanzó hasta la zona de las murallas y después ya creció como se podía. Otras zonas son totalmente desordenadas. En Trujillo debe pasar exactamente lo mismo. Conozco Trujillo algo, no he visitado varias veces, pero definitivamente son ciudades que tenemos mucha semejanza y parecido. El problema con esto está en que a veces no solamente nos hemos no preocupado por el tema del diseño de ciudad, sino que de lo que nos hemos olvidado es del diseño vial. Y pensamos que simplemente separar entre dos veredas una pista que vaya por el medio, que ahí pasen algunos automóviles, era todo lo que tenía que hacerse. Y no es así. Ahí detrás de todo eso, detrás del diseño de las mismas veredas, detrás del diseño de la ciudad como tal, detrás del diseño de las vías, hay todo un trabajo técnico y de estudio que tiene que hacerse necesariamente, ¿no? De lo contrario, terminamos en lo que estamos terminando ahora. Y esto, algunas personas se preguntan, lo que pasa es que hay muchos vehículos en la ciudad, demasiados autos. No es cierto. Si nosotros, en el caso, por ejemplo, de la ciudad de Lima, que es una de las más congestionadas, comparamos esa ciudad con Madrid. Madrid tiene casi 5 millones de vehículos, Madrid. Y es una ciudad ligeramente más pequeña que Lima, tiene 650 kilómetros cuadrados. Lima es más grande, urbanamente, tiene como 700 kilómetros cuadrados y tiene 2 millones de vehículos y es un caos. Y en cambio Madrid con 5 millones funciona. Hay algo que está mal. Y una de las primeras cosas que está mal es el diseño. Las vías están mal hechas, los giros a la izquierda no son los adecuados, la semaforización es totalmente deficiente, la señalización es mala. Han puesto a personas que creen que supone de tránsito a tomar decisiones en materia de tránsito y no lo son, no tienen esa capacidad. Si nosotros nos vamos a países que hay mucha preocupación de tránsito, aquí nomás, Chile, Argentina, Ecuador, Costa Rica, y ya no hablemos pues de Europa, ¿no? Estados Unidos, donde ya son otro nivel. Ellos han trabajado todo y la preocupación que tienen es por hacer las cosas bien, diseñarlas bien y mejorar la fluidez, ¿no? Actualmente en el Perú, si por ejemplo las ciudades tienen un promedio de velocidad, muchas de ellas de 12 kilómetros por hora, y si seguimos así en el caso de Lima vamos a llegar a 7 kilómetros por hora, entonces mejor va a ser más fácil irnos caminando que estar en la ciudad, ¿no? Eso es real, eso más o menos. Ahora, hay un punto principal, por ejemplo, que nosotros tocamos hace algunas semanas y es el hecho de que no toda la normatividad que se ha hecho en el país no es aplicable a veces para todas las ciudades, porque todas las ciudades tienen, trazos distintos, diferentes. Es por eso que, por ejemplo, el hecho de que
cuando el Ministerio de Transportes determinó realizar, por ejemplo, las ciclovías a nivel nacional, que todo el país cuente con ciclovías en la época de la pandemia, y inyectó dinero a las municipalidades para que lo hagan, un dinero que no podían manejarlo simplemente para eso. Y las municipalidades, bien, lo hicieron y ahora esas ciclovías no funcionan. Aquí en Trujillo, por ejemplo, la ciclovía quedaba nulo porque ¿cómo es posible que en el estudio que se hayan hecho, y me imagino que debe haber pasado por otras ciudades, que en una calle, en una avenida, digamos, de alto tránsito, que es de 2 carriles, le bajes a uno para poder darle un carril para que pasen los ciclistas? Y la idea es que existan menos personas que pasen, digamos, que hagan uso del servicio público, pero a la vez aumentabas el tiempo de las personas que van a hacer los usos. Si estando en un uso público, servicio público, un micro, demoraban 15 minutos, realizando ese proyecto iban a estar media hora, 40 minutos más. O sea, no tenía sentido de lógica el tema del objetivo y la operatividad de eso, pero el Ministerio de Transporte lo defendió hasta el final. Bueno, es justamente la prueba de lo que acabo de decir, que estamos en manos de personas que no tienen la más mínima idea en tránsito, alcaldes que se ponen a tomar decisiones de tránsito cuando no tienen idea tampoco, o son políticos, no son técnicos de tránsito, no son ingenieros viales, y menos ingenieros viales urbanos, y tampoco tenemos en los municipios personas capacitadas para ello. Entonces han hecho, y no solamente lo que usted me comenta de Trujillo, es exactamente lo que han hecho acá en Lima. Surco ha hecho algunas realmente sorprendentes salvajadas en materia de diseño de ciclovías, que son ciclovías para el homicidio o el suicidio, no sé, porque es increíble lo que han hecho. Han eliminado un carril completamente cuando en muchas partes, en las ciudades donde se trabaja bien, lo que se hace es se comparte el carril, o sea, se dice este carril el vehículo puede ir a 30 kilómetros por hora máximo en ese carril, y los demás pueden ir más rápido, y en ese carril se comparte con los ciclistas. Entonces los ciclistas tienen la preferencia, obviamente, y se va a ir a esa velocidad. No hay más. O sea, hay cosas que tienen que hacerse. Pensaron que como tienen que hacer ciclovías, y como no tienen idea de lo que es una ciclovía, ni lo que es un ciclocarril, ni lo que es una vía compartida, que son 3 cosas diferentes, hicieron todo como si fuera una sola cosa, y simplemente les importó nada el quitar carriles y generar mayor congestión. Y lo vemos directamente en el distrito de Surco. Hay algunas que las han hecho bastante bien, otras no necesariamente. Entonces, ¿todo esto por qué? Porque el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se encarga de dar normas, pero no se encarga de fiscalizar. Entonces les ha encargado a los municipios, al gobierno, le ha encargado a uno del mismo hacer carreteras, que las carreteras son terribles, y se han paseado por carreteras que ingresan que internan a la serranía, nuestra serranía de Perú. La carretera tiene la cuneta a 10 centímetros de la vía, cuando la norma del MTC dice que tiene que estar mínimo a 2 metros y máximo a 14, dependiendo de la velocidad, la zona, el área, etcétera. Y si no puede ser, tiene que tener un guardavía para evitar que el vehículo se caiga, y si no, y la cuneta tiene que estar cubierta, está muy cerca de la vía, porque no hay otra forma de hacerlo. Aquí están abiertas, se cae el ómnibus ahí, se despista el chofer y después le echan la culpa al chofer. No, aquí hay que echarle la culpa es al incompetente ingeniero y a aquellos que lo han construido de esa manera. Y el MTC no ha fiscalizado, a pesar de tener la obligación de fiscalizar. No lo hace, nunca lo ha hecho y tampoco lo va a hacer. Entonces es por eso, por todas estas cosas tan caóticas que tenemos en el tránsito, que venimos proponiendo, esto ha sido lo propuso originalmente la Asociación Cruzada Vial, ya hace varios años, fue presentado también a los congresistas, esa norma ha sido mejorando, reelaborado también la Asociación Automotriz de Perú, y lo que estamos buscando es que esa norma se apruebe. Ya fue presentada al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la han estado evaluando, han hecho 3 audiencias públicas, si no me equivoco, y la última información que tengo es que me decían que estaban buscando cuál sería el financiamiento para esta organización. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en el Perú estamos perdiendo mínimo 28.000 millones de soles cada año por el tema del tráfico, con las demoras, con el retraso, con el consumo de combustible, con los accidentes, etc. Mínimo, ese monto. Oye, si hacemos algo para ordenar las cosas y mejorar, reducir ese costo, cualquier cosa vale la pena. ¿Qué? Darle 30 millones de soles al año a esa entidad para que funcione, que es demasiado, pero 10 millones de soles, 20 millones de soles para que funcione, sería, y nos genera una solución, sería lo ideal. Eso es lo que hay que hacer. Por ahí tenemos que caminar. Por eso es que proponemos entidad. ¿Y cuál va a ser la función de esta entidad?
Esta entidad va a liderar el tema de la solución del tráfico, como lo han venido haciendo en el caso de la CONACET en Chile, Agencia de Tránsito de Seguridad Vial en Argentina, la Agencia de Tráfico en Ecuador, otra agencia de seguridad vial en Costa Rica, la Federal Highway Administration en Estados Unidos, y en fin, en todas partes, en muchos países. Aquí no la tenemos. Aquí teníamos el Consejo Nacional de Seguridad Vial, que por lo menos tenía algún nivel. Nadie hacía caso, pero bueno, yo soy presidente de ese consejo, así que sé que tratábamos de decir a los alcaldes cómo tenían que hacer las cosas, no les importaba, pero poco se hacía. Y desactivaron y pasaron a una dirección, y la dirección ahí está, que tampoco trata de dar normas, pero no tiene fuerza ni tiene poder para ejecutar cosas, que esta utilidad sí tendría. ¿Por qué? Porque si se empieza a diseñar mal, se construye algo mal, no se corrige lo que tiene que corregirse, va a haber sanción a las autoridades y responsabilidad penal si hay accidentes. Entonces, ya las autoridades van a tener que ponerse a pensar que cuando hacen diseños viales, tienen que ser diseños viales seguros, bien hechos, con responsabilidad, no lo que hacen ahora, ¿no? Y además, los alcaldes no se les va a ocurrir decir, bueno, vamos a hacer ahora una vía elevada. ¿Por qué? Porque me nace, pues porque quiero hacerla, porque quiero una obra para mí. No, antes de hacer una obra elevada, lo que vas a hacer es ver qué soluciones más baratas se pueden hacer a menor costo sin necesidad de obras elevadas. Porque todos los puentes elevados, todos los viaductos o los bypass, las vías por debajo de tierra, son muy costosas. Y es lo único que no solamente es costosa, sino que es la última opción que se debe tener. Entonces, por ahí tenemos que caminar. Ahora, don Adrián, hay un tema también muy particular en el hecho de que, por ejemplo, el tema de la participación de los gobiernos regionales en el sentido de poder, digamos, asfaltar las vías de acceso al interior del país. Tenemos ahí también, por ejemplo, se genera pérdidas por el hecho de los camiones de transporte carga, que la durabilidad que ellos pueden tener de la suspensión, de la llanta, del mantenimiento, si hubieran buenas pistas, fuera diferente. Habría un costo menor también en el traslado porque hay buena carretera. Pero ¿por qué? Porque es un poco que estamos en una situación tan deficiente comparados con otros países que tienen asfaltado sus vías. A ver, el problema del transporte y el tránsito en general es bastante complicado. Cuando yo hablo de tránsito me refiero a lo que son vías, justamente carreteras, señalización, semaforización, etcétera, todo lo que es la infraestructura. Y cuando hablamos de transporte en general es cómo se desplazan los vehículos, llevan carga o llevan pasajeros, con los vehículos de transporte. En el caso de las vías, es cierto, primero la regionalización que tenemos, 24 regiones en el país, eso no es viable, es demasiada cantidad de regiones para poder ordenarlas. Adicionalmente, unas funciones las tiene el gobierno regional, otras el gobierno municipal, otras el gobierno local, o distrital, y otras el gobierno nacional. Y entonces se complican, que esta vía me pertenece, no me pertenece, cuál la puedo usar, cuál no puedo hacer, dónde puedo trabajar, dónde no puedo trabajar, dónde puedo asfaltar, dónde no puedo asfaltar. Todo es una complicación. Y es cierto, nuestras vías deberían ser asfaltadas, deberíamos asfaltarlas todas para que puedan desplazarse los vehículos, pero paralelamente no solamente tener vías asfaltadas, sino bien diseñadas, que no generen accidentes de tránsito como vienen generándose muchas veces. También debemos de pensar en las posibilidades en nuestro país, lo que se viene hablando hace muchos años, ¿no? El tema del cabotaje por la costa, que no se utiliza nuestro mar para el transporte. Y también por la sierra lo que tenemos que ver es el tren, los trenes de serranía, que deberíamos tener mucho más fluidos porque nos ayudan mucho más con el transporte. Y ese tipo de cosas que las tienen otros países, que las tienen los países, Suiza, todo se transporta por tren y todos son cerros por todos lados, Suiza. Entonces, aquí podríamos hacer lo mismo. Claro, las diferencias de altura no son tan pendientes como la nuestra, pero hay muchas cosas que se pueden hacer. Entonces, tenemos que preocuparnos por la seguridad vial, tenemos que preocuparnos por el diseño, tenemos que preocuparnos por tener buenas carreteras, pero insisto, no solamente asfaltadas, sino bien señalizadas y con las guardavías o los seguros suficientes para que los vehículos no se desbarranquen. Nosotros andamos al lado de montañas que son bastante escarpadas y los vehículos van muchas veces al borde del precipicio. ¿Cuántos se han caído al borde del precipicio? Pues simplemente porque se despistó el chofer. Y deberíamos hacer lo que se llaman vías indulgentes, es decir, que le perdonan el error al conductor, tratan de corregir,
Por ejemplo, les hablo, una de esas es la guardavía, porque si el carro se golpea, no es que la guardavía se va ahí con el carro hacia el precipicio, no, van a detenerlo realmente y lo va a encauzar nuevamente en la vía. Esas son las verdaderas guardavías. Lo otro son pedazos de lata que se ponen ahí, que los vehículos se pueden caer. Por ejemplo, otro sistema de seguridad, en las vías de ida y vuelta, ponen lo que se llaman unos tronadores, es decir, en el centro de la vía ponen o hacen algunos huecos o ponen algunos, lo que llaman ojos de gato, ¿no? Entonces pero más que eso duran más los huequitos. Pasa el carro, el chofer se queda dormido y empieza a ir hacia el centro de la vía, empiezan las llantas a sonar y automáticamente el vespor se va a despertar y se pone en su lugar, ¿no? Ese tipo de cosas los tienen en países que se preocupan por la vida humana. Aquí parece que la vida humana no nos cuesta mucho. Entonces no nos interesa ni nos preocupa, ni las autoridades están interesadas en hacer buenas cosas. Simplemente hacer obras para ganar plata, pero no hacer obras para garantizar la seguridad de la vida humana. Ahora, señor Adrián, con la creación de la Agencia de Tránsito y Seguridad Vial, ¿qué es lo que se espera y es el objetivo que tienen ustedes como asociación automotriz de tener una institución netamente técnica? Me imagino yo que esto va a ser como una especie de oficina de consultoría para el Ministerio de Transportes para poder determinar la posición técnica con los proyectos que ellos puedan desarrollar o los proyectos que puedan implementar. Acá va a pasar por un filtro, digamos, filtro indicándoles lo que es posible y lo que se debe corregir o modificar. A ver, explico eso. En primer lugar, esta agencia, la idea no es que tenga muchas personas, que sea una agencia de poco personal, pero sí va a tener representantes en todos los municipios, que no los va a pagar ella, sino los municipios, el gobierno provinciales, también el gobierno regional, van a tener personas que son las que se encargan del tránsito, que van a tener que ir aprendiendo. Y al igual que la Contraloría tiene, por ejemplo, la Oficina de Control Interno en cada entidad, estas personas dependen administrativamente de la entidad donde trabajan, pero dependen funcionalmente de la Contraloría. Es decir, la Contraloría es el único que los pone y los saca. Los demás no pueden hacerlo. Entonces, exactamente igual va a ocurrir en el caso de esta agencia. ¿Por qué? Porque tenemos que capacitar a las personas, como hay muchas veces ya se han hecho capacitaciones, pero viene el nuevo alcalde y los cambia, y eso no puede ser. Tienen que ser personas entrenadas, capacitadas. Si van a ser ingenieros, mejor. Con el tiempo van a tener que ser ingenieros. Y lo que se va a tener es la supervisión de los trabajos que vienen haciendo los distintos municipios. Obviamente, esta entidad no va a tener capacidad para ver todo lo que se construye, pero determinados tipos de obras van a tener que pasar por auditorías. No que las va a hacer ella, las va a contratar. Y la va a contratar posiblemente a costo de la obra que se realice. Y esta auditoría va a responder ante esa autoridad y le va a decir que si la vía está bien, perfecto. Pero si la vía está mal y no lo dice, va a tener responsabilidad penal. Entonces van a tener que cuidarse los que están auditando esas obras, que se hagan realmente como tienen que hacerse y cumpliendo todos los parámetros. Entonces, a eso tenemos que hacer. Lo que ocurre es que ahora nadie tiene responsabilidad de nada. Ponen una cuneta como se les ocurre. Ponen una saliente en una vía y se golpean ahí los vehículos, chocan, hay muertos y nadie se responsabiliza. ¿A quién le responsabiliza? Al chofer. Las ciclovías que me han dicho, esas ciclovías mal hechas. Les cuento un caso. En Atlanta, en la ciudad, lo conozco porque este es un tema que lo menciona mucho un ingeniero, David Ferli, que es de tránsito peruano que trabaja allá, y él nos apoya mucho en la Asociación Cruzada Vial. Y este ingeniero decía que se había advertido hace bastante tiempo a la municipalidad de que había un problema de un conflicto entre una ciclovía y un cruce de vehículos y que tenía que corregirse eso. Lamentablemente falleció una niña porque un vehículo la atropelló, una niña estaba en bicicleta. ¿Ustedes creen que la prensa se fue contra el chofer y el juez se fue contra el chofer del carro? No, él no era el responsable. El responsable lo hicieron al municipio, porque tenía que haber hecho y diseñado bien la vía. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Los choferes no son necesariamente los responsables. Cierto que manejan mal, que conducen mal, que son malcriados muchos, que los peatones no obedecemos las reglas. Sí, ok, de acuerdo. Pero si no tenemos una buena infraestructura y un buen diseño, ¿cómo podemos hacerlo? Por ejemplo, si nosotros queremos enseñar a la gente a jugar básquet, ¿lo ponemos en una cancha de fútbol con arcos? No, tiene que tener su aro de básquet. No puede ser una cancha de fútbol de pasto porque el pasto no rebota, tiene que ser cemento. Si queremos enseñar a una persona a patinar en hielo, ¿qué le ponemos? ¿Cemento? No, tenemos que ponerle hielo y tenemos que ponerle patines no con ruedas, sino con una navaja. Y eso es lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos en el Perú, en todo el Perú, es un muy mal diseño vial, muy malo,
no llega a probar estándares. Recuerdo un amigo que me decía, dime tú una intersección y yo te digo cuál es el problema, para que veamos lo caótico en lo cual nos encontramos como ciudades en el Perú en materia de tránsito. Entonces, esta entidad va a tener que liderar la solución y va a sancionar a las autoridades que no cumplan con hacer las cosas bien. Eso es lo que queremos hacer, una autoridad que tenga garras y dientes para preocuparse de que se hagan bien las cosas. Si no, vamos a seguir como estamos ahora y le vamos a siempre lo más fácil, ¿no? Echar la culpa a los choferes. Eso es lo más fácil. Y no es así, no es necesariamente así. Correcto. Señor Adrián, ¿para cuándo más o menos considera usted que se debe tener en cuenta ya más o menos un avance de esto? ¿Cuándo usted más o menos puede calcula que se va a ir avanzando? No me lo pregunten, no me lo pregunten a mí, hay que preguntárselo al MTC, que es la que está en la oficina, en una dirección de seguridad vial, la tienen la norma y esperemos que la tengan ya lista, que por lo menos tengan, me imagino que nos enseñarán previamente el proyecto que van a mandar al legislativo, y si el proyecto no cumple con las expectativas que pensamos, haremos todo el lobby necesario en el legislativo para que las cosas se hagan bien y se dé una buena norma. Porque ya ¿por qué tiene que estar en ejecutivo? Porque esta entidad genera gasto, y como genera gasto, los congresistas, el Congreso no tiene como tal la facultad de generar gasto. Entonces, una vez que la mande, si no estamos de acuerdo, haremos todo lo posible para generar una muy buena agencia, porque los ciudadanos peruanos nos merecemos el respeto a la vida y nos merecemos que seamos respetados por las autoridades. No podemos tener simplemente autoridades que se aprovechan del cargo o autoridades que hacen lo que quieren con nosotros cuando somos nosotros los que las mantenemos porque pagamos nuestros impuestos, porque nosotros las elegimos para que nos ayuden. Eso es lo que tenemos que hacer. Una agencia que nos ayude a tener un buen sistema vial en todo nuestro país, que nos lo merecemos todos y nos merecemos un buen sistema de transporte y como ciudadanos nos merecemos una buena ciudad y buenos lugares para vivir. Correcto, don Adrián Revilla, muchísimas gracias como siempre por atender el llamado de Chámbara Empresarial. Vamos a estar en contacto permanente porque es un tema que hay que hacerle seguimiento y sobre todo hay que darle cabida para que las personas también puedan comprender que las instituciones privadas a veces se suman también para poder velar por el desarrollo de un país. Muchísimas gracias, señor Adrián. Encantado, gusto saludarlos, saludos. Un gran abrazo, Adiós. buenas noches. Bien, vamos a ir rápidamente a la pausa comercial y cuando retornemos vamos a estar conversando con Sheila Lescano. Ella es